Estudios de la Torá por Moshe ben Abraham. Vayikra 24, 7, y llamó. Levíticos Vayikra 5, 11, 6, 7. Pero si sus medios no son suficientes aún para las 2 palomas y los 2 pichones jóvenes, entonces traerá como su ofrenda por el pecado, que él cometió 2 cuartos de harina fina por una ofrenda de pecado. No pondrá ningún aceite de oliva ni incienso en ella, porque es una ofrenda de pecado. Él la traerá al Cohen, y el Cohen tomará un puñado de ella como la porción de recordatorio y la hará subir en humo en el altar encima de la ofrenda para Adonai hecha por fuego. Es una ofrenda de pecado. Así el Cohen hará expiación por él referente al pecado que él cometió referente a cualquiera de estas cosas, y será perdonado. El resto pertenecerá a los Kohanim, como con la ofrenda de grano, y habló Adonai a Moshe, diciendo: si alguno actúa impropiamente o inadvertidamente peca referente a las cosas Kadosim de Adonai, él traerá como su ofrenda de culpa para Adonai un carnero sin defecto del rebaño o su equivalente en shekels de plata, usando el shekel establecido del lugar Kadosh, de acuerdo a tu estimación de su valor. Es una ofrenda de culpa. Y hará restitución por lo que fuera que hizo mal referente a la cosa Kadosh. Además, añadirá a ellos una quinta parte y la dará al Cohen. Entonces el Cohen hará expiación con el carnero para la ofrenda quemada, y será perdonado. Si alguien peca por hacer algo contra alguno de los mitzvot de Adonai referente a cosas que no se deben hacer, él es culpable, aun si no lo sabe, y carga con las consecuencias de su mal obrar. Traerá un carnero sin defecto del rebaño, o su equivalente de acuerdo a tu estimación, al Cohen para ofrenda de culpa. El Cohen hará expiación referente al error que él cometió, aun si él no lo sabía, y será perdonado. Es una ofrenda de culpa, él ciertamente es culpable delante de Adonai. Y habló Adonai a Moshe, diciendo: si alguno peca y actúa perversamente contra Adonai por tratar falsamente con su vecino referente a un depósito o prenda confiada a él, por robarle a él, por extorsionarlo, o por tratar falsamente referente al objeto perdido que él ha encontrado, o por jurar a una mentira, si una persona comete alguno de estos pecados, entonces, si él pecó y es culpable, él restaurará lo que fuera que él robó o obtuvo por extorsión, o lo que fuera que fue depositado con él, o el objeto perdido que él encontró, o cualquier cosa por la cual haya jurado falsamente. Él lo restaurará por completo, además, una quinta parte adicional. Él lo restaurará a la persona que es dueña de ello, en el día que él presente su ofrenda de Shalom. Traerá como su ofrenda de culpa para Adonai un carnero sin defecto del rebaño, o su equivalente de acuerdo a tu estimación, al Cohen. Es una ofrenda de culpa. Así el Cohen hará expiación por él delante de Adonai, y él será perdonado referente a lo que fuera que él hizo que lo hizo culpable. Comentarios, hechos por su servidor. Finalmente, hay provisiones para los muy pobres, los que ni podían comprar una paloma. Ellos pudieron traer la 10ª parte de un efa de harina, o sea, de 2 litros. Los rabinos dicen que esta cantidad representa la comida de un día para los pobres. En este caso no puede usar aceite ni incienso con la harina en el sacrificio. La falta de aceite e incienso distingue esta ofrenda de la ofrenda vegetal, capitán 2. Una parte será quemada y la otra parte será para el sacerdote. Nadie está fuera del alcance de Elohim, no importa su condición económica o social. Como en el caso de dar los diezmos, cada uno debe dar según su posibilidad económica. El B13 es como un resumen para los BB 6, 12. El que trae una de estas ofrendas será perdonado. La diferencia en las ofrendas aquí no dependía del tipo de pecado, sino de la capacidad económica de la persona que pecaba. 6. El sacrificio por la culpa, 5, 14, 6, 7. En la Torá hebrea los BB 1, 7 del capitán 6 forman parte del capitán 5 y el capitán 6 comienza con 6, 8. Los eruditos que hicieron las divisiones por capítulos en nuestra Torá no reconocieron la unidad de U5, 14 a 6, 7. Esta sección contiene instrucciones adicionales sobre los sacrificios por el pecado, 4, 1, 5, 13. Adonai habló a Moshe diciendo, v. 14. Esta es la frase introductoria que indica algo nuevo. La palabra falta, v.
15, es la traducción de la palabra hebrea ma'al, que se puede traducir con nuestra palabra culpa. Es distinta de la palabra transgresión que está arriba. Sin embargo, la diferencia no es tanto. Pudiera ser solo variaciones de la misma idea. Todavía, es pecado por inadvertencia, v. 15. Esta palabra tiene la misma raíz de una palabra para cubrir. Así tiene la idea de hechos cubiertos. Sa 28, 13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará. A las cosas cados de Adonai. Estos son pecados contra las cosas del santuario. Por esto, son pecados contra Elohim. Incluye los diezmos, las primicias y las cosas santificadas a Elohim. Un carnero del rebaño, sin defecto, y un carnero es más costoso que la hembra del rebaño. Pero, no es solamente cualquier carnero sin defecto. Tiene que ser evaluado por el sacerdote, para asegurar su valor, en ciclos de plata, según el ciclo del santuario. Hay dos puntos aquí que indican el valor del carnero. El primero es ciclos de plata. Es decir que el valor debe ser más que un ciclo de plata, note que la palabra ciclos es plural. El segundo punto es, según el ciclo del santuario. Había dos maneras para pesar los ciclos, una estaba establecida por el santuario, Verlef 27, 25, Exo 30, 13, y la otra era el peso del rey, o del gobierno, Vea 2 a 14, 26. No sabemos el origen de la diferencia entre los dos tipos de pesos, pero parece que el ciclo del santuario fue establecido en la ley para que el hombre no pudiera cambiarlo según sus intereses personales. Sabemos que los judíos en la época de Yeshua aprovecharon la diferencia en los dos tipos de ciclos y violaron el propósito del ciclo establecido por Mosé, Vermad 21, 12, Mar 11, 15, 17, Luc 19, 45, 46, Jo 2, 13, 16. Yeshua dice que ellos habían hecho de la casa de Elohim una cueva de ladrones. Probablemente, aumentaban el ciclo del santuario demasiado en relación con el ciclo común del día. Pero, más que un carnero de tanto valor, la persona debiera añadir la quinta parte para el sacerdote, v. 16. El mismo sacrificio requerido indicaba la seriedad del pecado. Como en los casos de los pecados en los caps 4 y 5, son pecados de inadvertencia, pero esto no disminuye su seriedad. Tales pecados cometidos con alta mano traen el castigo para el culpable de ser cortado de la comunidad y a veces aún fue condenado a la muerte, Vernum 15, 30 y Eb 10, 28. Parece que es una continuación de U5, 15, 19, como pecado contra Elohim, pero comienza con la fórmula introductoria, de U6, 1, que indica otra ocasión. Sin embargo trata con pecados contra Adonai, v. 2. La diferencia aquí es que los pecados tienen que ver con las relaciones humanas, con su prójimo. Es interesante notar que la injusticia contra su prójimo se consideraba como infidelidad contra Adonai, quizá este pasaje forma la base de la Torá para las palabras de Juan en una JN. La extorsión, el robo o cualquier cosa fraudulenta contra una persona es un insulto contra Adonai, quien es el soberano sobre toda la vida del hombre. El sacrificio será el mismo indicado en 5, 14, 19, pero tiene la adición de la restitución a la persona ofendida, con adición de la quinta parte. Lo restituirá por entero y añadirá a ello la quinta parte, v. 5. La adición de la quinta parte fue establecida en la ley como una multa normal, ver 27, 13, 14, 19 y otros. El propósito era llamar la atención a la verdad que todo pertenece a Elohim y la injusticia social era pecado contra él. Instrucciones adicionales sobre varios sacrificios, 6, 8, 7, 38. Aquí hay varias instrucciones más específicas sobre algunos sacrificios ya mencionados. El holocausto, la ofrenda vegetal, el sacrificio por el pecado y por la culpa y el sacrificio de Shalom. Manda a Aarón, y estas instrucciones están dirigidas a los sacerdotes en vez de a la gente. Lo veremos en el siguiente estudio. Shabbat Shalom, Mosé.